Ok, empezamos. Lo que estamos haciendo ahora es un ejercicio sobre el método de distribución de Gumbel. Ahora de lo que se trata es explicar con un poquito más de claridad el método de Gumbel. Es uno más de los métodos de distribución que nosotros tenemos a disponibilidad. Y es bastante sencillo. El ejercicio, el enunciado dice que calculemos el caudal Q máximo con un tiempo de retorno de 50 años, aplicando dos métodos de distribución, el de Weibull y el de Gumbel. Porque en nuestro medio, Gumbel es el más utilizado. Bien, entonces este método de Gumbel vamos a aplicar a este ejercicio que no va a estar terminado el ejercicio. Es decir, lo que vamos a hacer es aplicar el método de distribución solamente. No vamos a terminar de hallar en este capítulo, en este video, el caudal. Pero sí vamos a tener una referencia sobre ese caudal máximo. Ok, entonces empezamos. Decimos, ¿cómo es que tengo que entender un método de distribución? Ok, bueno, lo que me tiene que explicar un método de distribución es cómo están mis datos. Si mis datos están muy distorsionados, muy asimétricos, muy dispersos, ¿qué está pasando con mis datos, no? Eso es lo que tengo que yo saber en principio a partir de los métodos de distribución. ¿Qué método de distribución? Cualquiera. Cualquier método de distribución es el que voy a utilizar yo para saber si mis datos son fiables para utilizar, si están bien distribuidos o no. Ahí va el nombre, el método de distribución. Hemos dicho que este es un complemento estadístico, pero que no es parte de la asignatura de hidrología. Pero construimos entonces una tablita en función a datos de 15 diferentes años. Por ejemplo, tenemos los datos desde en la columna en la columna de la A, tenemos los datos de diferentes caudales máximos de 15 años. Se fijan, del año 1, que es el año 2000, hasta el año 15, que es el año 2014. Entonces, claro, sumando 15 años, pues estamos considerando el primero, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos como datos también? Tenemos los datos de caudales máximos de cada año, ¿no es cierto? Estos son los caudales máximos de cada año. Bien, si ya tenemos entonces estos datos de referencia que nos puede proporcionar, en este caso, por ejemplo, el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, el CENAMI, lo que tenemos que hacer con estos datos que ya tenemos de la columna C es primero ordenarlos. Y los ordenamos en una siguiente columna que vamos a llamar caudal ordenado por Weibull. Y además lo hacemos en forma descendente. Y por tanto, el valor de 170 metros cúbicos sobre segundo ha quedado en primer lugar como siendo el máximo de los 15 años. ¿Ok? Eso es lo primero que hemos hecho. Lo segundo que vamos a hacer es saber y conocer bien en qué consiste la ecuación de Gumbel. Ustedes saben, ya han hecho en sus ejercicios, etcétera, que la ecuación de Gumbel lo que utiliza es la base E en negativo, ¿verdad? Bueno, este es el X, ¿no? De Gumbel, elevado a la menos E, y esto elevado a, a una diferencia que la podríamos denominar como una sola variable, menos, menos X. ¿Ok? Esa es nuestra ecuación de Gumbel. El menos X, por supuesto, es otra pequeña ecuación, pero yo la puedo, pues, sintetizar, ¿no? Porque si aplico logaritmos a esto, voy a saber, entonces, que se va a dar la ecuación, voy a traer esto a este lado, se va a dar la ecuación que tenemos remarcada en color semirrojo.
Entonces, ese x va a ser menos logaritmo de un producto que es menos logaritmo de la función de x, que multiplica a alfa, que suma a mu. ¿Y qué es alfa? Alfa es la división de la desviación estándar entre un Sn, S sub n. Enseguida les voy a decir qué es el S sub n. Y el mu que figura en nuestra ecuación principal es la resta del promedio de los caudales máximos menos el producto de yn por alfa. Yn igual que Sn vamos a sacar de una tabla, está tabulado. Y alfa ya lo tenemos resuelto en la ecuación anterior. Ok. Entonces, esta ecuación y esta son equivalentes, ¿verdad? Solamente hemos aplicado logaritmos. Ok. Y esta parte es la que representa al menos x elevado. Listo. Bien, voy a eliminar todo esto para ir a saber a la tabla de donde se encuentran nuestros valores de Sn y Yn. Esa tabla la tengo en otra pestaña en la parte inferior del archivo Excel y que se llama justamente tabla YNSN. Bien, vamos a esa tabla. Antes de ir a la tabla, ¿cuántos datos de años tenemos? ¿Cuántos años que tienen caudales tenemos? 15, ¿verdad? Ok. Entonces, ese 15 datos son, el número de datos, son los que tengo que utilizar en la tabla. Esos 15 años entonces los voy a localizar en la tabla. Vamos a la tabla. En esta tabla nosotros tenemos los valores de yn y de sn para cada cantidad de número de datos. ¿Cuántos hemos dicho que tenemos? 15. Ok, aquí están los 15. Y de esos 15 sacamos la conclusión de que el yn está tabulado en 0.51284 y el sn en 1.02057, ¿verdad? Entonces, si ya tengo esos datos tabulados, ahora sí tengo mi ecuación completa. Tengo todos los datos para sacar el parámetro x de Gumbel, ¿verdad? Entonces, vuelvo al ejercicio. Ok. Y efectivamente, tengo todo para sacar alfa. Todo lo necesario para calcular alfa. Y todo lo necesario para calcular mu. Y con estos dos datos, si logro calcular el e de x, ya voy a tener el valor de Gumbel, de la distribución de Gumbel. ¿Ok? Entonces, para eso voy a empezar a operar. Primero voy a borrar esto y me voy a ir al final de la tabla donde voy a escribir las variables que necesito calcular. Primero, la desviación estándar. La desviación estándar no es nada más que la aplicación de una función del Excel en la columna C de caudales. En la columna C de caudales. Entonces, esta desviación estándar me da 190.25. Si ustedes se fijan, voy a ir a la celda. Aquí arriba está desviación estándar desde la C7 hasta la C21. Nuestra tabla va a ser desde la fila 7 hasta la fila 21 en todos los cálculos que vamos a hacer. ¿Ok? Ya está resuelta, entonces la desviación estándar de mis caudales máximos es 190.25. Enseguida lo que tengo que hacer es trasladar de la tabla anterior, la que hemos visto con el dato de 15, aquí estaban los datos de 15 para yn y para sn, trasladar estos dos datos. Necesito el yn que es 0.51284 y el sn que es 1.02057. Entonces vuelvo a mi ejercicio y ya tengo el
perdón, el 1.02057 y por otra parte, el YN que está aquí abajo, el 0.51284. Con los dos datos ya calculados, ahora para empezar, puedo sacar alfa, porque alfa hemos dicho que era la división de la desviación estándar entre el SN, el S sub n. Y aquí están ambos, ¿verdad? Aquí está el S, que es la desviación estándar, y el S sub n. Por tanto, no hago más que dividir ambos elementos y ya tengo la variable alfa, 186.419. ¿Qué más necesito? Ya tengo alfa, ¿verdad? Ahora vamos a calcular mu. Y mu, que está visible aquí, es igual al promedio, la media aritmética simple, menos el producto de y sub n por alfa. Ya tenemos alfa. Y sub n está en la tabla, que también ya lo tenemos aquí, el 0.51284. Y la media aritmética es también de nuestros caudales, ¿verdad? La media aritmética o promedio sacamos de los caudales. Vamos a ver, media aritmética aquí y función promedio. Es lo mismo, ¿verdad? Ok. Si ya tengo todos estos datos, ahora lo único que necesito hacer es aplicar estas variables a mi ecuación principal de Gumbel, que se encuentra en la parte superior. Ahora, ¿qué he hecho con la tabla? Lo primero que yo tenía en la tabla era el año y los caudales máximos. ¿Qué más he hecho? He ordenado de mayor a menor. También he contado mis datos y son 15, ¿verdad? Mi número de datos son 15. Entonces, ¿qué hago primero? Lo primero que voy a hacer es calcular la probabilidad que debiera darme como resultante de un cálculo simple y que este valor tiene que ser en función a los datos ordenados. Entonces vengo, por ejemplo, al primer dato ordenado y lo que estoy haciendo es dividir el m, o sea, el número de dato, entre el valor máximo de datos más 1. Esa es la probabilidad, ¿verdad? Dividir el m, o sea, el número de dato, entre el máximo de datos más 1. ¿Qué quiere decir entonces? Que tengo que dividir este 1 entre 16, ¿verdad? Porque son 15 datos más 1, 16. ¿Y eso qué me da? Pues me da 0,625. Lo mismo hago para el segundo caso. En el segundo caso, divido también el 2, en este caso, entre 16. ¿Listo? Y me da 0,1250. Eso para abajo. ¿Ok? Completada entonces la columna de la letra E, que es la probabilidad, luego hallo la función de X. Y la función de X, que es la columna F, lo que nos está haciendo es restar a 1 lo que hemos hallado de probabilidad. Es decir, al 1 restamos el valor de la probabilidad. Eso en todos los casos, ¿verdad? Si nos venimos aquí al año quinto, al dato del año quinto, tenemos también que es 1 menos E11, y E11 está en el año quinto. 1 menos ese dato. Y ese resultado es efectivamente la probabilidad que se refleja en la columna F, ¿verdad? En la columna F. Ya tenemos la probabilidad restada de 1 y se refleja en 1, perdón, en f de x, en la columna F. Ya teniendo todos estos datos, recién puedo aplicar el X de Gumbel, ¿verdad? Y realizo la aplicación de logaritmos. Entonces, sabemos que es negativo el logaritmo, correcto, ¿no? Producto de la función de f de x. Producto de la función de f de x con negativo delante.
Y a eso multiplico por alfa sumada a mu. Alfa y mu ya tengo los datos abajo. ¿Ok? Entonces, si se fijan en la ecuación alfa y mu, voy a borrar esto de aquí para que se note mejor. Alfa y mu están aquí, alfa y mu, en valor absoluto. ¿Para qué? No, perdón, no en valor absoluto, dirección absoluta. ¿Para qué? Para que al copiar la fórmula, esos dos datos los mantenga como fijos, ¿verdad? Son celdas fijas de dirección absoluta. ¿Ok? Entonces, realizo la copia de la fórmula hacia abajo y una curiosidad. Encuentro una curiosidad. Que los datos que he encontrado de Gamble se parecen a los datos ordenados de Weibull. Y así tiene que ser. Cualquier método de distribución aplicado, comparable, tiene que ser similar. Porque justamente lo que estoy haciendo es medir la distribución de mis datos. ¿Y por qué digo que son comparables? Porque este valor, por ejemplo, de 638 en el año séptimo, se parece a este dato de 627. Se aproxima. Este valor de 507 del año onceavo se parece o se aproxima a 517. No hay una disparidad preocupante. Este dato de 828 del año tercero se parece a este de 810. Y finalmente este último de 345 se acerca a 310. No existe un dato que sea 1000 y el otro 500 o 2000 y el otro 800, ¿verdad? La distribución, por tanto, de mis datos me da un resultado de un grado de simetría aceptable. Ok, entonces, si ya tengo resuelta mi ecuación de Gamble, lo que debo hacer es graficar. Y voy a graficar ambas columnas, tanto de Weibull como de Gamble. Tanto de Weibull, la columna D, como de Gamble. Y esas dos curvas las estoy reflejando. Voy a traer a este otro lado nuestro cuadro de TeamViewer. Las estoy reflejando en este gráfico. Perdón, tengo que quitar. Ahora sí. En este gráfico, donde la curva de color rojo representa a Gamble y la curva de color azul representa a Weibull. Y nuestros datos están siendo más o menos homogéneos. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso, que es calcular el caudal máximo a 50 años como periodo de retorno, lo vamos a resolver para la siguiente clase. Lo que quiere decir en este ejercicio, lo que se puede inferir como resultado de lo que hemos hecho hasta ahora, es que nuestro dato de caudal máximo es, según Weibull 970 y según Gamble 1046. Si se fijan, están ordenados de mayor a menor. El máximo de los máximos, porque recuerden que aquí están todos los caudales de 15 años, los máximos caudales de 15 años. Y estos caudales, de estos, el máximo es 970. Según el orden de Weibull y según la aproximación de Gamble es 1046. ¿Ok? Por la aplicación tanto de alfa como de mu, tanto del yn como del s sub n. Listo. Una cosa más para finalizar. El tiempo de retorno que nosotros vamos a aplicar de 50 años, lo podemos aplicar para cualquier número de años. Este ejercicio, que lo hemos resuelto ahora y está automatizado, lo vamos a poder modificar cuando esté terminado para la siguiente clase con diferentes tiempos de retorno. Les aconsejo, por tanto, que revisen
las aproximaciones de los métodos de distribución de log Pearson, que son diapositivas que ya les he entregado a todos, en base a las cuales hicieron los ejercicios, y revisen los ejercicios que contienen estas presentaciones de PowerPoint. ¿Listo?